Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Hola, ¿qué tal? Y bueno, en las últimas horas el Banco Central en un último informe dijo más o menos lo siguiente, casi textual. Los combustibles tienen un retraso del orden del 20%, se refería a los precios de los combustibles. Y el secretario de Energía estuvo planteando de que las tarifas de gas y de luz deberían tener un nuevo ajuste para este segundo semestre del orden del 25 al 30%, con lo cual, evidentemente, las dos cuestiones tienen un impacto muy fuerte, en forma directa en la inflación, y en forma también indirecta porque, lógicamente, tanto los combustibles como todo lo de energía forman parte de los costos de producción y, lógicamente, también hay una remarcación adicional si se incrementan las tarifas para las distintas empresas y en los distintos costos de producción. Por eso convocamos hoy a Antonio Rossi. Antonio Rossi es un periodista especialista en temas justamente de transporte y energía, bueno, para que nos descifre cómo es esto de los aumentos tarifarios que se vienen ya prácticamente. En el caso de los combustibles, Antonio, tuvimos aumento en junio, tenemos aumento en julio. ¿Sigue la ronda de aumentos en el caso de los combustibles? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, como siempre, Ismael. Bueno, mira, el aumento de los combustibles, como bien vos decías, del informe del Banco Central, que reconoce que hay un atraso del 20% en el precio de los combustibles, es la misma cifra que manejan las petroleras de atraso. ¿Por qué decimos atraso? Bueno, porque desde octubre del año pasado el gobierno decidió liberar los precios de los combustibles para que sigan las variaciones del mercado internacional. Producto de la devaluación y de los aumentos que tuvo el crudo en los últimos meses, surge esta diferencia de un 20% que dicen las petroleras que están, digamos, en rojo, que tienen que recuperar. ¿Cuál es la estrategia de las petroleras? Que no lo admiten públicamente, pero lo vemos en la práctica, es recuperar esta diferencia que fueron acumulando en contra en los últimos meses de acá a fin de año. ¿Cómo lo van a hacer? Con aumentos de entre el 4 y el 5% por mes de acá a diciembre. La primera muestra la tuvimos en julio, que después de haber estado 2 meses congelados los combustibles subieron promedio un 12%, y ahora seguramente en los primeros días de agosto vamos a ver un ajuste entre promedio 4%, otro en octubre, noviembre, diciembre, hasta fin de año para recuperar ese 20%. Ahora, Antonio, ojo, siempre y cuando la cotización del dólar no siga subiendo y el precio internacional del crudo se mantenga estable o con la tendencia a la leve baja que está mostrando en las últimas semanas. Ahora, una pregunta. En el último informe de finanzas se dice que la cuenta de subsidios volvió a aumentar. ¿Esto qué significa? Que ese retraso que hay del precio que dicen las petroleras respecto al público, ¿el gobierno lo está cubriendo con subsidios? Sí, lo que aumentaron los subsidios son subsidios en gas, energía eléctrica y transporte. Todo producto de la devaluación. Claro, pero quiere decir que las empresas están recibiendo nuevamente más subsidios porque el gobierno cubre ese retraso que tiene la tarifa. Bueno, en este caso las petroleras no lo están recibiendo porque hay una discusión ahí con las distribuidoras de gas y las generadoras eléctricas, que es con las cuales ellos tienen las transacciones comerciales. El subsidio del Estado va para pagar esas diferencias de precios, esa diferencia por devaluación. Pero por lo tanto se está pagando más subsidios. Sí. O sea, tenemos más subsidios y más tarifas.
Con respecto al año pasado, sí. Y es más llamativo en el caso del transporte, porque el transporte tuvo un fuerte aumento y la idea era bajar los subsidios, ir bajándolo. Pero vino la devaluación que trastocó todo y hoy los subsidios del transporte ya están igual o algo superior a los del año pasado, aún con el aumento de casi el 60% que tuvieron las tarifas. Muy bien. Gas y luz. El secretario Iguacel habló de entre 25 y 30%. El tema es 25 y 30% por arriba de lo que ya aumentó en el primer semestre. Sí, sí. Entonces, aunque lo de Iguacel no fue tan claro y preciso. Te digo por qué. Los cronogramas de aumento que están fijados o pautados, ya sea por eliminación de subsidios o por reconocimiento de mayores costos para distribuidores transportistas, indican que en agosto, si se respetaban los acuerdos que firmó en su momento Aranguren y se reconoce la inflación de los últimos 6 meses, en agosto, que es el turno del gas, el aumento tendría que ser superior al 60%. Y en electricidad, que el aumento toca en octubre, el aumento tendría que ser también de una magnitud entre 80 y 90%. Eso, si se respetan la política de reducción de subsidio que venía de la época de Aranguren y las actualizaciones tarifarias de los últimos meses. Muy bien. Iguacel, el nuevo ministro de Energía, ¿qué dijo? No, los aumentos que vamos a dar o que daríamos estarían entre el 25 y 30%. Ahí estaría indicando que el gobierno se habría sensibilizado de la situación que se está registrando y optaría por aplicar menos aumentos. Pero la diferencia, si da 25 y 30 contra el 60 y 80 que vos marcaste, ¿eso es subsidios? Eso es lo que no está claro, cómo va a hacer el gobierno para cubrirlo, si lo va a cubrir o le va a exigir a las petroleras y a las grandes empresas que lo absorban como pérdida o como diferencia. Porque junto con esto, el gobierno quiere cambiar las reglas de juego de lo que es la compra de gas y energía eléctrica. Hasta ahora, en el caso de energía eléctrica, es el Estado a través de Camesa, la empresa administradora, la que compra el gas y después se lo da a las centrales generadoras. Lo que quiere hacer ahora es que las centrales generadoras compran el gas por su cuenta, y según el gobierno eso va a hacer bajar el precio, y después el gobierno en todo caso le reconocería si hay alguna diferencia o no. O sea, se elimina Camesa como intermediaria en la compra del gas. En la compra de gas para generar energía eléctrica. Y en el caso del gas también quiere hacer algo parecido. Quiere que los precios regulados que hoy tienen los distribuidores para comprarle el gas a las petroleras se liberen y que sean las distribuidoras las que negocien libremente con las petroleras un precio. Según el gobierno, eso va a dar hacia una baja de precios. Es muy difícil que se pueda dar, a mi entender, porque vos tenés un mercado de oferta muy concentrado, tenés muy poca productora de gas. Basta que se pongan de acuerdo, que fijen una tabla de mínimo y máximo, entonces esa baja no la vas a tener, o al contrario, puedes tener una suba. Más en una situación donde no están plenamente vigentes todas las reglas como para que funcionen las normativas del mercado, ¿no? Pero eso está en la nebulosa a ver qué va a pasar en los próximos meses. Lo concreto es, hasta ahora, es lo que ha dicho Iguacel, que las tarifas de luz y gas aumentarían entre un 25 y un 30% en agosto y octubre, ya sobre lo que aumentaron a principios de año, que son las tarifas que están llegando en las actuales boletas de luz y gas, que en muchos casos tienen aumentos muy, muy fuertes, ¿no? Ahora, ¿no podría darse, por lo tanto, un aumento de los subsidios del gobierno a la electricidad, al gas? Bueno, sí, podría darse, pero ahí chocás con el Fondo Monetario. Chocás con los compromisos que asumió el gobierno con el Fondo Monetario. Pero cuando uno mira los últimos registros, la cuenta de subsidio empezó a aumentar. Sí. Empezó a aumentar justamente porque no pudieron trasladar al público la totalidad de la merma de los subsidios. Y entonces el Estado Nacional tuvo que seguir absorbiendo eso, porque las empresas reciben lo que le paga el público y el subsidio del Estado. Y la compensación del Estado, sí. Bueno, pero ahí, vuelvo a decirte, ahí chocás con el fondo. El compromiso con el fondo, vos lo sabés muy bien, es reducir el déficit fiscal. La forma de reducir el déficit fiscal es aumentar los impuestos, algo que hasta ahora el gobierno ha dicho que no, pero no lo descarta. Bajar gastos. Y bajar gasto es recortar subsidios y trasladarle mayor carga de pago de tarifas a los usuarios y reducir obras públicas. Des la vuelta que des, no te queda otra cosa. Sí, el gobierno está comprometido a eso, pero digamos puede llegar a tener una enorme dificultad ahí, justamente, por un lado, con la población
por otro lado, con el propio Fondo Monetario Internacional, que también, vos viste que hay planteado por parte del gobierno proseguir con la reducción de aportes patronales, Sí. y el fondo ha dicho, congelémoslo y no prosigan esto para el 2019. Y ahí hay 80.000 millones de pesos en juego. El gobierno Sí. por ahora ha dicho que lo va a mantener. Lo mismo con el tema de las retenciones de la soja. Las retenciones a los productos agropecuarios, sí. Bueno, es todo lo que está sobre la mesa y que tiene un gran signo de interrogación. Lo que sí está claro, por lo que dicen todos los analistas, y incluso reconocen los propios funcionarios, es que se vienen meses de fuerte contracción económica y de una marcada reducción del consumo. Hay que ver entonces qué va a pasar ahí con las tarifas, ¿no? Que las tarifas en cuanto al impacto real que van a tener las tarifas en los bolsillos de los usuarios. Lógico. Y no te olvides otra cosa, transporte. Sí. Transporte, todo indicaría que también van a volver a aumentar. ¿Por qué? Porque aumentan los combustibles, que es uno del componente principal. Ahí ya se dispararon las cláusulas de ajuste salarial, con lo cual hay una mayor presión sobre los costos operativos de las empresas de transporte. Y el gobierno tiene este tema de que no puede seguir aumentando los subsidios porque si no choca contra los compromisos con el fondo. Entonces ahí seguramente también va a haber algún ajuste. No sería extraño, por los números, algunos... ¿Pero cuánto aumentó el transporte en el primer semestre? Hubo aumentos muy fuertes, hubo dos aumentos. Hubo 3 aumentos, 3. O sea, desde principio de año hasta ahora, los 3 aumentos da un ajuste acumulado del 66%. No sería extraño, por los números que están dando y por las versiones que están dando vuelta, que el transporte tenga de acá a fin de año 2 ajustes más de entre el 10 y el 15% cada uno. Entonces, ¿a cuánto nos iríamos? Muy arriba del doble. Más del 100%. Y vos tenés, sí, si vos comparás que al inicio del año tenías un boleto mínimo, el boleto de 6.50, los más usados, ahora lo estás pagando 10 y 10.50, te podrías ir a fin de año un boleto de 14.50. Ah, muy fuerte. Bueno, es lo que pasa que... No, porque aparte, pero aparte, Antonio, aparte está previsto también aumento en las prepagas. Bueno, sí, las porque prepagas... en agosto viene un aumento, pero las prepagas dicen que tienen ahí un bache del 20% y quieren nuevos aumentos antes de fin de año, 1 o 2 aumentos. Si aumenta esto, aumenta el boleto, aumenta luz y gas, aumenta bueno, prácticamente todos los servicios públicos. Sí, tenés que agregarle telefonía, el cable, el servicio de cable, seguros. Bueno, entonces acá viene el tema. Entonces la meta esta de no sobrepasar el 32% de inflación este año, porque si pasa el 32% hay que volver a discutir con el fondo. Sí, que revisar. Y ya estamos cerca del 30%. Sí, y yo creo con que... todo no sé, este envión inflacionario que podría venir por el lado de, ya dicho por el ministro de Energía, entre 25 y 30. Solamente en luz y gas. Solamente en luz y gas, me parece que estamos en una situación muy, pero muy difícil respecto del propio cumplimiento del acuerdo con el fondo. Sí, y a eso agregarle otra cosa, que hasta ahora no todos los productos y no todos los alimentos trasladaron el impacto real de la devaluación, sí, eso es cierto. Producto de la caída del consumo. Entonces hay que ver si en los próximos meses... No, ahí seguro, Antonio, vos calculás Entonces, lo siguiente. Los precios mayoristas en los primeros 6 meses aumentaron el 30,5%. Sí, correcto. La inflación minorista 16%. Vos te das cuenta, inflación en algún mayorista. momento siempre se en algún momento va a está la presión para que el minorista se vaya ajustando un poco al precio mayorista. Eso significa que el mayorista tiene que desacelerar su crecimiento, pero el minorista se tiene que acelerar. Entonces vamos a una inflación del orden entre el 3 y el 4% mensual de aquí a fin de año, y eso te lleva muy por arriba del 32%. Bueno, lamentablemente, pero todas las señales estarían indicando eso. Además, bueno, este gobierno le ha errado, casi siempre le ha errado con los pronósticos de inflación. Sí. Entonces, ¿por qué te debería acertar ahora, no? Claro, digámosle al público que comenzamos con un presupuesto que iba a estar entre entre 8 y el 12, el 10. Después hablaron del 15. El 28 de diciembre dijeron el 15. El 15. Después dijeron 27%. Ahora ya la inflación está en el 29,5% con tendencia ascendente.
y con el fondo dijeron límite máximo 32%, si se supera 32% hay que volver a juntarse con el Fondo Monetario Internacional para pedirle lo que se llama el waiver, el perdón, y redefinir nuevamente todo el tema del acuerdo. Bueno, Antonio, un panorama, por lo menos en materia de tarifa, muy, pero muy complicado. Sí, lo único seguro es que va a haber aumentos. Lo que no se sabe, lo que está en duda son los porcentajes. Sí, bueno, pero vos ya me estás hablando de un 25 de piso para el segundo semestre de servicios y productos que aumentaron también en el primero. Sí. Por lo tanto, cuando vos sumás, y como es acumulativo, y quizás estamos hablando del 80, del 100 o del 120%. Esto es impagable para mucha gente. Bueno, yo creo que es el gran interrogante que hay sobre el rumbo de la política económica y el impacto que van a tener las medidas que se van a tomar en las próximas semanas. Impacto también en la actividad económica, porque no olvidemos que ya los datos oficiales, se conocieron datos del INDEC, ya prácticamente a partir de abril comenzaron los números negativos en materia de crecimiento económico, y de aquí a fin de año vamos a estar con una situación que los economistas llaman estanflación. Son dos palabras, estancamiento con inflación. Lamentablemente la Argentina, por lo menos de hace 3 o 4 meses atrás, entró por ese sendero y se calcula que de aquí a fin de año, bueno, vamos a estar transitando por allí. Para el 2019, bueno, los pronósticos son de los más variados, los oficiales dicen que va a haber una recuperación, otros desconfían, pero hoy hablar del 2019 suena a muy largo plazo. Tenemos que atravesar este segundo semestre que, como hablamos con el periodista Antonio Rossi, viene muy complicado en materia de actividad económica y en materia de precios. Gracias, nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.